Bienvenidos, muy buenos días. Arrancamos aquí una nueva semana en directo de los desayunos de Telemotril. Hoy vamos a hablar de personas que no están en España, que están detenidas por cualquier delito que han cometido y que tratan desesperadamente de venir hasta su país de origen. A veces los abogados tienen un arduo y denso trabajo, una labor realmente difícil que hoy vamos a tratar de descubrir un poco con nuestro invitado, que es Gerardo Esteva Vallejo. Es abogado motrileño, seguramente ustedes lo conocen porque se mueve en distintos ámbitos de nuestra sociedad, pero lo que nosotros fundamentalmente queremos hoy es que nos aclaren, arroje un poco de luz en torno a algunos temas que consideramos de interés. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Comienza la semana y comienza con, no sé si una experiencia más de las que se suma a su currículum. Viene usted ahora de nadador, ¿no? ¿O ha estado en nadador? Sí, efectivamente. Más de una vez. He estado en nadador, voy con mucha frecuencia. ¿Por? Pues, bueno, al margen del trabajo en el bufete, en el gabinete jurídico donde trabajo, presto también servicios en una consultora que está especializada en asesorar relaciones institucionales entre España y Marruecos, en concreto Andalucía y Marruecos. ¿Qué hace que Gerardo Esteva un día desemboque en toda esta experiencia de intentar traer personas hasta nuestro país que se encuentran detenidas? Me imagino que la mayoría por causas como tráfico de drogas, de estupefacientes, etcétera. ¿Cómo fue aquella primera experiencia? ¿Por qué se mete Gerardo Esteva en este tema? Bueno, pues allá por el año 2007, el hermano de una buena amiga tuvo la desgracia de ser detenido en Ecuador, y como consecuencia de ello y ante la total desasistencia y el desamparo que se encontraba su familia, no tenían dónde acudir, bueno, pues nos pidieron ayuda a mis compañeros y a mí, y a partir de ahí se inicia pues una labor de viajar al país, de contactar con profesionales, en este caso de la ciudad de Guayaquil, y bueno, pues con la intención de que puedan hacer una buena defensa del detenido, ¿no? ¿Qué pasa con Guayaquil? ¿Por qué Guayaquil? Bueno, desgraciadamente en América Latina hay muchísimos presos españoles, no solamente en América Latina, también en Marruecos y en otros países, pero sí especialmente allí. Como consecuencia de la crisis, muchas personas que no habían nunca delinquido antes y por tanto no tenían antecedentes penales, bueno, pues tienen la mala decisión de servir como, coloquialmente se conoce como mulas, y traer pues una pequeña cantidad de estupefacientes a España. Y como consecuencia de ello, muchos de ellos tristemente son detenidos. Son personas que nunca habían delinquido, que lo único que buscan es una salida, unos recursos económicos, y por eso se meten en este lío tan gordo. Son personas, la mayoría de ellas, jóvenes, que se encuentran en una situación desagradable, que no pueden pagar su hipoteca en España y que son captadas en muchas ocasiones por redes que los engañan, les engatusan diciendo que no corren ningún peligro, y finalmente son... Casi siempre se da ese mismo caso, ¿verdad? Se repite continuamente. Yo creo que más del 80% de los españoles que están detenidos en otros países son por estas circunstancias. ¿Qué importancia tiene o qué importancia se le da al tráfico de drogas en esos países? Igual que en España, es decir, las penas, las condenas vienen a ser iguales. No, son desproporcionadas, es decir, las penas que están establecidas en los códigos penales de aquellos países son durísimas, y con independencia en muchos casos de la cantidad que uno porte, pues le pueden condenar a entre 8, 12 y 16 años de pena de prisión. Y digo yo una cosa, cuando se sentencia en uno de estos países, se puede, a lo mejor llevan 5 años, 7 años en prisión y le quedan 3, 5, ¿se pueden venir a España y concluir esa sentencia en España? ¿Eso se ve de esa manera? ¿Se contempla así? Efectivamente, está previsto por los tratados internacionales y por convenios bilaterales entre esos países y España que los presos, en este caso españoles, que han sido sentenciados allí, puedan venir a España a cumplir el resto de su condena. Lo que ocurre es que es un proceso que no siempre funciona y no todos los países han firmado esos convenios. ¿Y el caso de Ecuador? En el caso de Ecuador sí, y desde hace 2 o 3 años hay que reconocer que funciona muy bien. Pero bueno, funciona bien con respecto a otros países. Sigue habiendo muchos españoles allí esperando a ser trasladados a España. Usted es asesor de Cruz Roja también, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy miembro del comité y efectivamente en calidad de voluntario presto asesoramiento. Hace unas semanas tuvimos aquí al presidente, a don Manuel Gutiérrez,
y la verdad es que nos quedábamos sorprendidos por la cantidad de cosas que hace Cruz Roja. Pero en este sentido Cruz Roja también trabaja, también funciona con personas que están detenidas fuera. No, en ese caso ya no. En este caso ya no. Cruz Roja fundamentalmente y en Motril, digamos, a los colectivos con desamparo y a inmigrantes les presta asesoramiento cuando van a nuestras dependencias, ¿no? A la oficina de Cruz Roja en Motril. ¿Usted se ha encontrado con casos que sea al revés? Que hayan delinquido en España y que haya un país que los esté reclamando, estén buscando abogados de España para poder hacer los trámites, etcétera. Sí, desde luego, como consecuencia del trabajo que venimos desarrollando desde 2007, hemos tenido casos en los que bueno, piden ser trasladados, si bien no es común encontrarse estos casos en tanto que los derechos humanos en España y el sistema penitenciario y las prisiones son mucho mejores que las que tienen en sus países de origen. Y en esos países nos encontramos siempre, o nos lo han pintado muchas veces en documentales, en reportajes, la connivencia que hay con la policía dentro de la prisión, ahí no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? No, afortunadamente en España no ocurren esas cosas y es verdad que como dice, la parte más negra de todo este asunto es el sufrimiento tanto de los presos que están allí como de sus familias aquí, porque se encuentran a más de 10.000 kilómetros de distancia y reciben llamadas que con el cambio de horario, pues aquí las reciben durante la noche con personas extorsionando a la familia para que manden dinero, con amenazas incluso de matar a su familiar que está detenido. Es algo tremendamente duro. Y ante eso la verdad que se puede hacer poco, hay poca maniobrabilidad, porque si la vida de estas personas depende del estado policial que en ese momento hay en ese país, poco se puede hacer, me imagino. Pues desgraciadamente se hace muy poco. Cosa diferente es lo que se pudiera hacer. Ajá. Es decir, las oficinas diplomáticas de España en cada uno de esos países tienen la obligación de proteger a los ciudadanos españoles. Bien es verdad que no tienen competencia, es decir, no pueden interferir en cómo regulan este tipo de asuntos allí, pero se hace mucho menos de lo que se podría hacer. ¿Y cuánta gente calcula usted que puede haber ahora mismo en países sudamericanos o en el norte de África, españoles digo, en esta situación? Pues según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores está cercano a las 2.000 personas. Ahora mismo, 2.000 personas. Sí, son muchísimas. Hay, quiero recordar que 150 presos en Ecuador en un programa de revisión. Sí, en 2014 Ecuador como país, consciente de la dureza y de la desproporción de sus penas, modificó su código penal y rebajó considerablemente bueno, el sistema de penas. Y además se aplica con carácter retroactivo, es decir, que se pueden revisar todas aquellas penas que sus tribunales hayan puesto estos años atrás. ¿Y hay algún caso que le haya a usted llamado la atención? Bueno, la verdad es que todos aquellos en los que en 2014 tengan que, según ese nuevo Código Penal, estar en libertad, pues digamos que son de gran importancia, porque sí, están privados de libertad de manera ilegal. En todo caso, cuando estuve allí, una de las veces en las que estuve en Ecuador, en concreto en Guayaquil, sí que debo decir que me sorprendió encontrarme a una persona que estaba detenida de aquí, de Motril, y afortunadamente fue a la primera persona de todos los españoles que estaban detenidos en Ecuador a la que se le aplicó la reforma del Código Penal y afortunadamente regresó ya en estado de libertad a Motril hace ya un año. Afortunadamente. Efectivamente. Bueno, el primero en sorprenderse sería usted, me imagino, ¿no? Pues sí, la verdad es que uno no se espera. Yo estaba visitando a otro preso de Cataluña, tuve la ocasión de poder hablar con todos los españoles que estaban en aquella prisión, que eran casi 70, y bueno, y me sorprendió que me dijeran que había alguien de mi ciudad, ¿no? Pues no de nuestra ciudad, pero de Almuñécar sí que hay un caso que lo hemos visto en prensa, que es, continuamente se ha venido dando a conocer, que es el caso de Alejandra Pozo Martín. Es una joven de Almuñécar que tiene 28 años, tiene 4 hijos, quiero recordar. Sí, efectivamente. Y se encuentra también retenida en... Sí, el caso de Alejandra es un triste asunto, que efectivamente fue detenida en 2012, que se encuentra en aquel país sola con sus 4 hijos, todos menores de edad, y que como consecuencia de ello le permitieron no cumplir su condena en prisión. Está en prisión domiciliaria, pero en unas condiciones lamentables, sin acceso a
bueno, a los servicios básicos, en este caso para sus hijos, como es la educación o para la sanidad, tanto para ella como para su hijo. Está en una situación realmente triste. Ha vivido... Alguna fotografía que hemos visto, la verdad es que deja mucho que desear para lo que debe ser la condición de vida de una persona normal, ¿no? Claro, están en un domicilio donde en principio no puede salir y tiene que, bueno, arreglárselas para que con vecinos y gente que está dispuesta a ayudarle, pues le lleven comida, le lleven medicina, pero sin tener derecho en aquel país a la asistencia sanitaria, porque tienen que pagarla y no tienen medios económicos para ello. ¿Ese expediente en qué situación está? Pues ese expediente, después de haber estado completamente paralizado, cosa totalmente incomprensible dadas las circunstancias y teniendo a su cargo 4 hijos menores de edad, afortunadamente podemos decir que ya se ha aprobado por parte del Gobierno de Colombia y el Gobierno de España el expediente de traslado, y ahora mismo nos encontramos a la espera de que bueno, tanto el Ministerio del Interior a través de la Interpol puedan recoger tanto a ella como a sus hijos y trasladarla a España. Y sus hijos podrán ser asistidos por su familia y ella deberá de cumplir el resto de la condena en una prisión española. ¿Se han ido superando los trámites? ¿Queda por tanto solo el tema de Interpol? Queda solamente, efectivamente, que coordine la recogida. Esto es un tema que, bueno, que es discrecional por parte de nuestro gobierno y que, bueno, día que pasa, pues hace todavía más duro e insoportable por parte de ellos y de su familia esta espera. ¿Han conseguido ustedes que más de 60 personas ya por lo menos estén en una situación que ha superado incluso ya la de Alejandra, ¿no? Sí, afortunadamente, y con el apoyo de la Fundación Abogacía Española, y en este caso volviendo a Ecuador, gracias a esa reforma del Código Penal se ha logrado que salgan en libertad más de 60 personas desde el año 2014, cosa que es muy importante porque estaban privadas de libertad de forma ilegal. Usted ha hablado con Alejandra, lo que quiere es venirse a España, aunque tenga que cumplir sus 5 años que le quedan aproximadamente, ¿no? En prisión, pero aquí, en una prisión española. Hablo con Alejandra a diario y su madre que se encuentra allí, y por supuesto quieren venirse cuanto antes. Allí están en una situación de total desamparo. Si no se ha venido antes es porque los servicios consulares y España y el Ministerio de Asuntos Exteriores no han tenido la diligencia suficiente con este asunto. ¿Cómo ve un profesional del derecho, además que conoce de cerca este tipo de personas que están fuera, que quieren llegar, etcétera, lo que está pasando, por ejemplo, con Siria? Y esto no tiene nada que ver con su trabajo, pero su opinión personal. Bueno, pues la verdad es que con Siria y los otros países que están en una situación... Sí, bueno, pues con mucha impotencia, cuando no tristeza. Es decir, creo que Europa a estas alturas esté teniendo una respuesta de este tipo, no se me ocurre otro calificativo que la vergüenza y la impotencia, como decía. Es decir, existen normas y existen convenios internacionales que desde hace muchos años fueron firmados también por nuestro país, donde claramente es un deber jurídico proteger a los perseguidos, y no lo estamos haciendo. Es decir, no solamente es una obligación ética desde mi punto de vista, sino que además estamos incumpliendo flagrantemente normas de derecho internacional. Y así están las cosas. Desgraciadamente, sí. ¿Cuándo cree usted que podrá estar Alejandra aquí? ¿Eso es mucho aventurar? Pues yo espero que las próximas semanas. Es decir, estamos haciendo un trabajo intenso con el Defensor del Pueblo de España, que está muy preocupado por este asunto, y yo espero que se pueda resolver en las próximas semanas. Pues ojalá sea así. Nosotros estaremos pendientes para dar la buena noticia de que esta chica vuelve al Muñécar con su madre, con sus 4 hijos, e intentar rehacer su vida, y sobre todo cuando salga de prisión, que se va a encontrar a los niños ya bastante mayorcitos. Así es. Pero seguramente en mejor estado higiénico, sanitario y educativo. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, ha sido un placer y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Mañana más volveremos de nuevo a estar aquí con ustedes en los desayunos de Telemotril, con temas interesantes y apasionantes como este que acabamos de tener hoy sobre nuestra mesa de redacción. Que tengan un buen lunes y una buena semana. Adiós.